Listo. Está bien, perfecto. Bueno, me alegra, porque seguiré pues grabándolo, obviamente, para que lo sigamos teniendo ahí como archivo también. En algún momento uno puede hacer un repaso de todos el contenido pues del curso. Es una herramienta más. Bueno, entonces la propuesta para hoy es que hagamos el esfuerzo de terminar el documento. Eran solo 9 páginas y bueno, nos dio para 3 aulas. Bueno, más o menos la proporción está bien. Pero yo quiero hoy empezar a introducirnos en el pensamiento de Santo Tomás y en la Suma Teológica, porque nos da unas pistas muy interesantes al respecto de lo que es la doctrina. Por eso les mandé ese último archivo. Ese último PDF, ustedes ven, tiene como 1700 páginas. Pero ahora que lo abramos, que yo lo abrí con ustedes aquí en línea, van a ver cómo es de útil ese documento. Y especialmente ese PDF, porque está muy bien organizado. ¿Está bien? Entonces vamos al documento. Yo voy a tener que compartir pantalla para poder leerlo y hacer los comentarios del caso. A ver, ¿está aquí? Sí, está aquí, perfecto. Bueno, a ver qué. Entonces voy a compartir la pantalla. Por favor, todos me confirman con manito si ya estoy aquí haciendo el... Listo. Están acompañando ahí, ¿cierto? ¿Ven el documento? Ven el documento y creo que no me ven a mí, obviamente. Lo importante es que vean el documento. Ahí me están confirmando que sí. Listo. Ahora ya no lo ven. Ahí me ven a mí. Bueno, ahora el documento. Vamos al documento. Bueno, mire, esto es página 7, yo no sé si el mouse se ve también, pero bueno, estamos en la página 7 de 9. Ay, es que aquí me va llegando gente a tocar la puerta. No sé si ven aquí ustedes en pantalla, yo tengo que abrir la puerta, porque si no, no pueden entrar. Ahí ejercitamos un poquito la paciencia con los que van llegando. Después de las 8:10, no abro la puerta, solo hasta las 8:10. ¿Está bien? Bueno, entonces, habíamos visto esas herejías, porque son abiertamente herejías disfrazadas o mimetizadas que van apareciendo a lo largo de la historia de la Iglesia. Y el siglo XX, el siglo XXI, pues obviamente que no se mantienen al margen de esa realidad, siguen apareciendo. Y leímos algo sobre los ángeles, vimos algún ejemplo sobre la resurrección de nuestro Señor, sobre la presencia eucarística, etc. Bueno, entonces ahora vamos a ver ese compendio de la doctrina en el catecismo, cómo está dividido. Eso también siguiendo una tradición en lo que tiene que ver con el discurso teológico, ¿no? Entonces dice, el catecismo está dividido en 4 partes. Recuerden que habíamos hablado de esta constitución apostólica, Fidei Depositum, ¿no? Es la constitución con el cual el Papa San Juan Pablo II promulga, o sea, hace público el documento llamado Catecismo de la Iglesia Católica. También el catecismo anterior, el de San Pío V, que es del Concilio de Trento, fruto de todas las refutaciones que la Iglesia hace a partir de la ruptura de Lutero, Calvino, Zwinglio y sus secuaces. Bueno, pero entonces al mismo tiempo tiene estos elementos muy interesantes. ¿Cuáles son las 4 partes? Mírenlas acá. Está el credo, después del credo está la Sagrada Liturgia, que involucra los sacramentos, obviamente. Entonces los sacramentos son instituidos son señales sensibles instituidos por nuestro Señor Jesucristo, que producen y comunican la gracia. Eso es importantísimo. Entonces primero, ¿en qué creo? Y después los sacramentos, y entre los sacramentos pues obviamente todo lo que tiene que ver con la liturgia. Después el obrar cristiano, ¿cierto? Entonces están las virtudes, etcétera, cómo debo obrar, cuáles son las causas del obrar cristiano, entonces el pecado, la bondad, las buenas obras, etcétera. Y por último
la oración cristiana. Esas 4 partes permanecen en el catecismo, tal como estaban establecidas en el catecismo de San Pío V. Pero al mismo tiempo, entonces, el contenido se ha expresado de una forma nueva con el fin de responder, obviamente, a interrogantes de nuestra época. Eso lo dejamos claro la vez pasada. Este es el motivo por el que los catecismos de vez en cuando se renuevan, y en este caso hablamos de los catecismos también menores, ya que los catecismos no se limitan a recoger la fe, sino que también intentan responder a las dudas de la época en la que son escritos. Por tanto, pasado un determinado tiempo, se renueva o se actualiza el catecismo, pero no quiere decir entonces que el catecismo va a perder la esencia. La doctrina permanece, la misma doctrina explicitada por nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años y que nosotros la evidenciamos en los evangelios y en las cartas y escritos de los apóstoles y de los discípulos. Esa misma doctrina permanece, simplemente que en el catecismo se explicitan algunos elementos más específicos necesarios para el mundo contemporáneo. Ahora bien, ¿qué podemos decir al respecto de este catecismo? ¿Cuánto va a durar? ¿500 años como duró el de Trento? No sé. Ahora bien, vamos a hacer un paralelo aquí muy interesante entre la Sagrada Escritura, o digamos una perícopa simplemente, o sea, solo un verso de la Sagrada Escritura, y cómo eso está vinculado muy gráficamente con lo que tiene que ver con la estructura del catecismo. Entonces miren lo que dice San Juan. Claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Ahora, en el catecismo, cuando yo voy a una lectura, una exégesis de ese texto de San Juan, me voy a encontrar con que ese yo soy el camino, ¿a qué se refiere? A la parte del catecismo donde se involucra la moral, ¿cierto? Los mandamientos, que terminan siendo ese camino para llegar a Dios. ¿Qué son los mandamientos? Los mandamientos no son un yugo. Ay, vamos a hacer una excepción y vamos a dejarlo entrar. A dejarla entrar a Sofía. Listo. Ya no podemos dejar entrar a más personas porque se nos interrumpe el diálogo. ¿Listo? A Sofía la salvó la campana, literalmente. Bueno, entonces, yo soy el camino se refiere a la moral, los mandamientos, que los mandamientos terminan siendo esos tips para vivir bien, para saber vivir, y mediante esa manera de saber vivir bien llegar a Dios. Después, yo soy el camino, la verdad. ¿A qué se refiere esa la verdad? Haciendo el paralelo con San Juan. Se refiere especialmente al credo, a los artículos del credo. Y yo saber a qué se refiere eso de la fe que yo profeso. Porque siendo la fe la respuesta amorosa que Dios le da al hombre, yo tengo que saber cómo me involucro yo dentro de esa respuesta amorosa a Dios. Y después, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿A qué se refiere propiamente? Entonces, a nuestra vida de unión con Dios. ¿Cómo nos unimos a Dios y cómo nos alimentamos nosotros para caminar hacia Dios? Los sacramentos. La liturgia, que recoge elementos de la revelación, de toda la riqueza que la Iglesia ha ido consolidando y acumulando, esa riqueza espiritual que ha venido acumulando a lo largo de siglos, también se expresa en la liturgia, en el canto, en las maneras, en las ropas, en las ceremonias, etc. Y la oración, obviamente que si hablamos de vida tenemos que hablar de la oración, porque la oración le da vida a nuestra alma, y la oración es una manera de unirnos a Dios, que es la vida con B mayúscula. Entonces, ese camino, verdad y vida a la cual hace referencia San Juan termina siendo un compendio de la doctrina de la Iglesia, del catecismo. ¿Está bien? Entonces, partes del catecismo, hablamos del credo, sacramento, mandamientos y la oración. La primera parte entonces es la confesión de fe, la fe que creemos. ¿Cuáles son esos elementos indispensables dentro de las enseñanzas de Jesús? No quiere decir que lo otro no sea importante. No, aquí lo que se recoge acá es lo que se considera de más indispensable, y que a partir de ahí, como un néctar, va alimentando el resto de la doctrina. Esa es la primera parte, la confesión de fe. La segunda entonces es la fe que celebramos. Miren qué bonito, hay una continuidad, miren el sacramento y la liturgia. Y la tercera parte es la que vivimos, la moral y los mandamientos. Si recuerdan, aquí arriba lo vimos. Esta es la parte, las 4 partes que se mantienen desde San Pío V.
El credo, la liturgia, el obrar cristiano, obviamente la moral y la oración cristiana. ¿Está bien? Bueno, entonces tenemos moral, mandamientos y la fe que vivimos. Y la cuarta parte es la fe que oramos, la oración y la explicación del Padre Nuestro. Aquí entonces, esto es una muy breve explicación de lo que sería el catecismo. Ahora, en esa carta con la cual San Juan Pablo II nos presenta el catecismo, dice algo muy interesante, entre otras cosas, que no es el momento de leer la carta. El catecismo de la Iglesia Católica es una exposición de la fe de la Iglesia y de la doctrina católica comprobada o iluminada por la Sagrada Escritura. ¿Por qué comprobada o iluminada? Porque puede estar ipse literis, o sea, tal cual así, en la Escritura, o puede ser simplemente iluminada por la Escritura y que la Iglesia desarrolla. Entonces está iluminada por la Sagrada Escritura, por la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. Miren los tres elementos que yo les decía que se involucran cuando yo hablo de revelación. Hablando de revelación, aquí yo voy a hablar de Sagrada Escritura, tradición apostólica y magisterio. Entonces no es solo la palabra de Dios, es además de la palabra de Dios lo que va explicitando la Iglesia en cuanto a esposa mística de Cristo. Ahora, yo lo considero un instrumento válido, dice San Juan Pablo II, y legítimo al servicio de la comunión eclesial y una regla segura para la enseñanza de la fe. Entonces aquí nos damos cuenta cómo es un acto magisterial, o sea, es un acto magisterial, es un acto de enseñanza, el de la promulgación de un catecismo, y es muy importante, máxime cuando en su elaboración, como leíamos y comentábamos la vez pasada, habían aportado todos los obispos del mundo entero y habían mandado, ¿recuerdan esto, no? Las devoluciones fueron 7, porque fueron 7 borradores que se fueron presentando, más bien las devoluciones fueron 6. Se redactaba un borrador, llegaban enmiendas, entonces se construía otro documento, un segundo borrador, y así se fueron 6 documentos a todos los obispos hasta que todas las últimas enmiendas se colocaron y quedó un 7º borrador que pasó obviamente a ser el texto ya oficial. ¿Está bien? Entonces esto tiene una construcción muy especial, no solo son los cardenales, obispos que participaban al inicio, el propio cardenal Ratzinger, después Benedicto XVI, que colaboró de manera especial y encabezó este grupo de trabajo, sino todo lo que aportó la Iglesia Universal. Y en el año 2010, con motivo de la clausura del año sacerdotal, en la víspera del Sagrado Corazón, que era cuando se clausuraba el año sacerdotal, el Papa tuvo un encuentro con todos los sacerdotes. Miren lo que le preguntaba un sacerdote de Costa de Marfil al Papa. Miren aquí. Usted es un Papa teólogo, mientras que nosotros no seguimos la teología tan de cerca. Y unos parece que se ha creado, y para algunos más bien, parece que se ha creado una fractura entre teología y doctrina, y entre teología y espiritualidad. Oigan esto, porque esto está de alguna manera relacionado con lo que habíamos comentado en una clase anterior, esa división entre ortodoxia y ortopraxis, ¿se acuerdan? Entonces es el pensar correctamente y el actuar correctamente. Bueno, entonces dice este estudiante, el sacerdote, perdón, se siente la necesidad de que el estudio no sea totalmente académico, sino que alimente la espiritualidad. Sentimos esta necesidad en especial en el ministerio pastoral. Claro, un padre puede tener todos los títulos, una religiosa, un laico consagrado, todos los estudios que usted quiera, pero si eso no alimenta la espiritualidad, se queda a mitad de camino. A veces entonces la teología no parece tener a Dios en el centro y a Jesucristo como primer lugar teológico, sino que parece más bien adherirse a los gustos y tendencias generalizadas. Y la consecuencia es la proliferación de opiniones subjetivas, eso es relativismo, acuérdense que era uno de los tantos males que señaló Benedicto XVI. Y la consecuencia es la proliferación de opiniones subjetivas que permiten, vamos por acá, que permiten que se introduzca en la Iglesia un pensamiento no católico. Oído. ¿Cómo evitar, pregunta este sacerdote, cómo evitar la desorientación en nuestra vida y en nuestro ministerio? Nos sentimos descentrados. Eso es un problema que se acentuó muchísimo después del Concilio Vaticano II. El Papa entonces le contesta. Mire, dice Benedicto XVI que pretender tener a Dios como objeto de su estudio y no como sujeto que te habla a ti y que te guía. Eso es muy interesante. Es como si alguien entonces va a explicar. Miren la respuesta tan interesante. Oído.
Y esto es una respuesta que da Benedicto XVI, es muy sencilla. Dice Benedicto XVI que pretender tener a Dios como objeto de estudio, o sea, como si yo fuera simplemente un científico que entro a un laboratorio a examinar un conejillo de indias. No, Dios no es eso. Yo no lo puedo estudiar a Él como una materia fría, como entrarme a leer la Sagrada Escritura no es lo mismo que yo entrar a leer un libro de álgebra de Baldor. No, por Dios. La Sagrada Escritura es un libro que transforma la vida de aquel que lo está leyendo y que lo estudia. Entonces el estudio tiene que ir mucho más allá. Dios no es un objeto de estudio. Dios es un sujeto, miren, es una persona, ¿no? Es un sujeto que te habla a ti y que te guía. Entonces, es como si alguien pusiese encima de la mesa un cuerpo para diseccionarlo y tratamos a Dios como un objeto de estudio. Esto sí, a ver, puede ser, lo asumo. Esto no, no me convence y no se adapta a mis necesidades, porque puede ser eso también. Transformar a Dios en un utensilio, ¿no? Pues no es así. Dios no es un objeto de estudio, sino que es un sujeto que te habla, te pide tu conversión, ofreció la vida por ti, está a tu lado, te escucha. Entonces, hay una manera racionalista, mucho cuidado, y esto nos puede pasar a nosotros durante un curso de doctrina. Hay una manera racionalista de estudiar la teología y que hay que purificar. Entonces dice Benedicto XVI para terminar. El Papa Juan Pablo II, llegamos a la página 9, yo pensé que no era posible, pero llegamos. El Papa Juan Pablo II nos dio un criterio seguro en el Catecismo de la Iglesia Católica. Esta es la síntesis de nuestra fe y este catecismo es el criterio para ver a dónde va una teología aceptable o no aceptable. Claro, porque ese catecismo tiene un tinte o tiene un ingrediente altamente catequético, ¿no? Y la manera de hacer catequesis, oídos, si vamos a los primeros tiempos de la iglesia, la manera de hacer catequesis, ¿cuál era? Era estructurar grupos de estudio de los evangelios o de las cartas de los apóstoles. No iba más allá. Eso se empezó a consolidar, pero iba más allá. Miren la manera de los romanos y de los griegos, inclusive referirse a los primeros cristianos. Miren ellos cómo se aman. O sea, el amor empezó a ser una nota distintiva de las relaciones humanas entre aquellos que se decían seguidores de Cristo, o sea, los cristianos, los católicos, ¿no? Porque obviamente los primeros cristianos fueron católicos. La Iglesia Católica viene desde Pedro. Bueno, entonces, por tanto, dice el Papa Benedicto, recomiendo la lectura y estudio de este texto y así podemos avanzar en una teología crítica en el sentido positivo, es decir, crítica ante las tendencias de moda y abierta a las verdaderas novedades, a la profundidad de la palabra de Dios que se revela nueva en todos los tiempos y también en nuestro tiempo. Eso es muy interesante. Entonces, Dios no lo puedo leer como un objeto, no como un objeto de estudio, un cuerpo puesto para diseccionarlo, no, es un sujeto, una persona que me está hablando y me pide la conversión, pero teniendo en cuenta que esa lectura de Dios va generando algunas novedades y exige una profundidad especial. ¿A partir de qué? De las necesidades de cada uno de los tiempos. ¿Está bien? Bueno, lo que me parece muy importante es que el Papa diga que el Catecismo de la Iglesia Católica es el criterio para ver dónde está la teología aceptable o no aceptable. Esto es lo que queremos hacer a partir de ahora en la explicación de la doctrina punto por punto, si Dios quiere, en todos nuestros niveles. Bueno, aquí termina el texto y pasamos al otro texto que ustedes tienen ahí, que yo les mandé, este texto de la Suma Teológica que tiene 1974 páginas. ¿Están dispuestos conmigo a leer las 1974 páginas? Solamente me ponen sí o no en el chat. A ver quién dijo sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. ¿Hay nadie más? Sí, sí. Sí, parece que todos sí. Bueno, entonces para la próxima clase tienen que llegar hasta la página 1250. Esa es la tarea que les va a quedar hoy. No, mentiras. Quiero mostrarles aquí. Venga, yo tengo aquí. Miren, les voy a mostrar acá esto. Para irnos solamente a uno de los
artículos que trata Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Solamente quiero que vean estos cuadritos de acá: objeciones, solución y respuesta a las objeciones. Entonces esto termina siendo la estructura del trabajo de Santo Tomás de Aquino en esa, la Suma Teológica. Él tiene dos sumas: la Suma contra los gentiles y la Suma de la teología o la Suma teológica. Y él establece una manera de discutir y de enseñar dentro de estos, dentro de la Suma, que se divide en tres partes o tres momentos: las objeciones, la solución y la respuesta a las objeciones. Esto solo quiero que lo vean así de paso, porque ahorita, entrando aquí propiamente al texto, a este texto, nos vamos a dar cuenta cómo está dividida. Miren entonces la Suma Teológica. Tiene una primera parte. Ahí, aquí como lo quito. No sé. Pero bueno. Tenemos una primera parte. ¿Se alcanzan a leer todos? A ver si lo hago más grande. Más grande para que todos vean. Ahí todo el mundo ve. Tenemos una primera parte llamada de prima, ¿no? Estamos hablando en latín. Una primera parte que involucra teología, ¿cierto? Dios uno, Dios trino y Dios creador. Miren que aquí es que está tan ordenado este texto que es impresionante. Miren, el artículo 1, teología. Dios 1 del 2 al 26, los artículos. Después del 27 al 43, Dios trino. Después viene Dios creador del 44 al 74. Después vienen las criaturas, ángeles, hombre y cosmos en general. O sea, todo lo que es creado, pero no es hombre, ni son ángeles. Eso es el cosmos. Esta es la primera parte del trabajo de Santo Tomás de Aquino. Esto él lo consolida más o menos en unos 20 años de trabajo, alrededor de 20 años de trabajo, en medio de su vida académica en Nápoles, en medio de su vida académica en Colonia, en medio de su vida académica en París, ¿no? Recordemos que él fue profesor en París. La primera sección de la segunda parte, que se llama Prima Secunde, lo vamos a encontrar así con estos numeritos en la Suma Teológica. Eso para que más o menos aprendan cómo está dividido este gran texto y maravilloso libro llamado, o colección más bien, llamada La Suma de la Teología. Entonces ya encontramos con esta, que sería algo así como que 1A, y esta sería la 1B. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Las bienaventuranzas, el fin del hombre, para qué fuimos creados, los actos humanos, vamos a encontrar las pasiones, los hábitos, la virtud, los dones, el vicio y el pecado, la ley en general, la ley antigua, Antiguo Testamento, la nueva ley, Nuevo Testamento, la gracia y el mérito. Esto es una cosa impresionante. Esto se trata en esta primera sección de la segunda parte. Ahora nos vamos a encontrar después con la segunda sección de la segunda parte. Se llama secunda secunde. Cuando ustedes encuentran en latín la A unida con la E, y eso que aquí no está bien escrita porque los teclados normalmente no tienen esa letra, pero secunda aquí van junticas la A y la E. Secunda secunde, y se lee secunde. Entonces la segunda sección de la segunda parte. Nos vamos a encontrar con las virtudes teologales, ¿cierto? Fe, esperanza y caridad. Las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y a partir de esas virtudes, él se va a encontrar con todas las demás virtudes, más o menos unas 50 virtudes en categoría que él va sacando a partir de esas teologales y cardinales. Y después nos va a hablar de los carismas y de los estados de vida. O sea, a este hombre no se le pasó una. Es un trabajo espectacular. Ahora, tercera parte. En la tercera parte nos vamos a encontrar con Cristo, encarnación, sus cualidades, su vida, los sacramentos en general y en particular ya los sacramentos: bautismo, confirmación, Eucaristía y penitencia. Y esta parte, llamado suplemento, complementa, pero no es texto ya de Santo Tomás, sino esos continuadores, para dejar terminado lo que él no pudo terminar. Los demás sacramentos, ¿cierto? Aquí nos falta orden sacerdotal, matrimonio, bueno, etcétera. Y los novísimos del hombre: juicio,
muerte, juicio, infierno y cielo. Los novísimos, que tampoco los alcanzó a tratar. Entonces miren, todo esto hace parte de ese gran texto de cuando nosotros hablamos doctrina de la Iglesia Católica, tenemos que hablar de la Summa Theologica. Miren, esto es un resumen resumidísimo de la doctrina católica. Hay mucho más que se destila a partir de esto de Santo Tomás. Damos clic aquí, esto lo pueden hacer ustedes también. Cuando yo le doy clic aquí, me voy a ir a la primera parte. Me fui a la primera parte. Vamos más pequeñito. Miren aquí lo que Santo Tomás define. Atérrense ustedes, la inteligencia de un hombre ilumina lo que hasta donde llega la inteligencia de un hombre iluminada por la fe. Miren esta maravilla en la primera parte. Miren, voy a ponerlo grande para que ustedes lo vean. Esta es la primera parte, o sea, prima. Vamos a encontrarnos con naturaleza de la doctrina sagrada, la existencia de Dios, la simplicidad de Dios, la perfección de Dios, el bien en general, la bondad de Dios, la infinitud de Dios, la omnipresencia de Dios, la inmutabilidad de Dios, la eternidad de Dios, la unidad de Dios, cómo conocemos a Dios, los nombres de Dios, la ciencia de Dios, las ideas, la verdad, la falsedad, la vida de Dios, la voluntad de Dios, el amor de Dios, la justicia y la misericordia de Dios, la providencia de Dios, la predestinación, el libro de la vida, el poder de Dios, las bienaventuranzas divinas, el origen de las personas divinas, causa del mal, la sustancia de los ángeles, la relación de los ángeles con el cuerpo, la relación de los ángeles con el lugar, el movimiento local de los ángeles, hasta que llegamos aquí. Las potencias en general, las potencias del alma, las intelectivas, las potencias apetitivas en general, la sensualidad y la voluntad. ¿Ustedes creen que cuando una institución tiene esto tan detallado y tan claro, podemos simplemente tacharla o rotularla de una institución humana? No, aquí hay algo más. Aquí está la mano de Dios puesta en toda esta serie de elementos que oídos no son los únicos. Esto lo desarrolló solo un hombre a partir de lo que está en la Sagrada Escritura. Esto, a mí me parece esto una maravilla. Entonces nosotros nos vamos a ir acá, a este primer punto. Entonces repito, para que nos ubiquemos. Estamos en prima, ¿no? La primera parte de la Summa Theologica. La naturaleza de la doctrina sagrada. Son 10 artículos. Vamos a ver aquí con qué nos sale Santo Tomás de Aquino. Miren, es que esto sigue. Entonces, en esa primera cuestión, que es, miren cómo él divide la primera cuestión. A ver, para que todos alcancen a leer. ¿Qué es y qué comprende la doctrina sagrada? Esto es muy interesante porque esto entonces es introducción de introducciones dentro de nuestro trabajo al respecto de la doctrina católica. Entonces dice él, voy a ponerlo aquí más pequeño para que yo creo que todos ustedes igual alcanzan a leer, ¿cierto? Entonces dice, para encuadrar debidamente el plan que nos hemos trazado es imprescindible que antes de nada averigüemos qué es y qué comprende la doctrina sagrada. Esta cuestión plantea y exige respuesta a 10 problemas. Entonces mire el hombre, Santo Tomás, lo que se pone a problematizar para dejar claro simplemente esta pregunta. Esto es para que nos demos cuenta que nada de lo que existe en la doctrina de la Iglesia está por azar, fue puesto por una coincidencia o por un accidente intelectual, digamos así, no, está todo iluminado por el Espíritu Santo. Entonces vamos a la primera pregunta, o más bien al primer problema que establece Santo Tomás, porque él se pone problemas. Poniéndose problemas, entonces él va a resolver esta cuestión. Y ahí entonces vamos a ver con detalle lo que significa este dibujito. Las objeciones, la solución y la respuesta a las objeciones. ¿Esto en función de qué? De obtener una respuesta. ¿Está bien? Bueno, perdón. Hasta ahí me están acompañando. A ver. Eso, perfecto. Bueno, me gusta que ahí me respondan en el chat porque ahí me doy cuenta que estamos atentos. Muchas gracias, muy bien. Bueno, vamos entonces al documento. Aquí. Entonces, ¿es o no necesaria? ¿Qué es o no necesaria? Pues la doctrina sagrada. Entonces vamos a ver qué nos dice Santo Tomás. Otra vez un clic, eso mismo lo pueden hacer ustedes en su documento.
¿Es o no es necesario? Vamos a ver a dónde nos mandó. Ay, Dios mío, miren acá, que vamos a necesitar la escritura, porque es que aquí Santo Tomás no solamente se peló la cabeza o las pestañas tratando de responder a ese problema, sino que él lo deja claro con textos de la Sagrada Escritura. Es más, miren el asuntico tan particular de la manera de Santo Tomás establecer un camino para llegar a la respuesta. Entonces la pregunta es esta, arriba está clara. ¿Es o no necesario que, además de las materias filosóficas, haya otra doctrina? Entonces recuerden que nosotros al respecto de esto hemos hablado. Dijimos que cuando hablamos de filosofía, estamos hablando de un esfuerzo natural del hombre para encontrar la verdad. Pero en ese esfuerzo del hombre para encontrar la verdad no está involucrada la fe. Ahí no hay fe. Por eso nosotros hablar de filosofía fuerte y digamos de filosofía en sus raíces, hablamos de la filosofía griega. Ellos no conocieron la revelación, obviamente hasta que llegó Pablo y empezó todo el apostolado en la cuenca del Mediterráneo, eso es otra cosa, y los apóstoles. Pero ellos hicieron un esfuerzo natural a partir de la observación, a partir de las experiencias de otros pensadores, etcétera, de estructurar una filosofía, o sea, una ciencia que les diera a ellos una explicación al respecto del hombre y la creación. ¿Está bien? Entonces, es necesario que exista algo además de la filosofía, ¿cierto? ¿Será necesaria? Entonces, ¿cómo comienza Santo Tomás de Aquino? Miren cómo comienza él. Dice, entonces, unas objeciones por las que parece que no es necesario que además de las materias filosóficas haya otra doctrina. O sea, él primero encuentra las contradicciones. Él mismo hace de abogado del diablo. No sé si, yo creo que ya lo ha comentado en algún momento, que en el proceso de canonización la Iglesia también le da el trabajo a un teólogo para que haga las funciones de, se llama, digamos, coloquialmente, abogado del diablo. Ese abogado del diablo en el proceso de canonización tiene que empeñarse en encontrar todo aquello que puede impedir la canonización de aquel o de aquella mujer que ha sido proclamada de alguna manera por los fieles como santa o como santo. Bueno, entonces tiene que encontrar todos los pereques. Aquí Santo Tomás se da el trabajo de encontrar todos los pereques que van a negar o por lo menos a contradecir la pregunta inicial. Eso es muy interesante. Entonces dice, parece que no es necesario. ¿Por qué? Mire, lo dice el libro del Eclesiástico, y cita el libro del Eclesiástico: no pretendas escudriñar lo que no puedes. Ese es el texto de la Escritura. ¿Qué dice entonces Santo Tomás? Así pues, el hombre no debe pretender asimilar lo que excede su capacidad de entender, puesto que lo que entra dentro de su capacidad de entender es suficientemente tratado por las materias filosóficas. Parece del todo superfluo que, además de estas materias, haya otra doctrina. Miren que es que lo dice el libro del Eclesiástico: no pretende escudriñar lo que no puedes. Si uno no tiene la luz del Espíritu Santo, le salen con este argumento y uno dice, no, pues no hay necesidad de establecer otro tipo de doctrina. Cuando él dice doctrina aquí se está refiriendo a teología. ¿Está bien? Entonces me parece muy interesante este trabajo, que es un trabajo titánico el que hace Santo Tomás de Aquino para poder llegar a la respuesta más acertada al problema que se colocó. Miren qué bonito eso, o sea, para dejar bien certificado a través de estas negaciones y de estas objeciones que la verdad a la que llega es una verdad absoluta, no es una verdad relativa. Eso es muy importante. Entonces dice una segunda objeción que se pone el mismo Santo Tomás: no hay doctrina si no se trata del ser, pues solo se puede conocer lo verdadero, que es lo mismo que decir ser, o sea, que existe, porque nada de lo que no existe no tiene ser. Bueno, pero las materias filosóficas abarcan el estudio de todos los seres, incluido Dios. Claro, porque hay una filosofía de la naturaleza que puede acercarse, es verdad. De ahí que
tal como nos consta por el filósofo. Entonces, miren que para los padres de la iglesia, el punto de referencia era Platón. Ahora, cuando aquí se refiere al filósofo, en el texto de la metafísica, este filósofo es Aristóteles. Punto de referencia de la filosofía antigua para Santo Tomás es Aristóteles. Entonces dice, de ahí que tal como nos consta por el filósofo, por Aristóteles, en el libro 6 de la metafísica, una parte de la filosofía puede ser llamada teología. Así pues, no es necesario que además de las materias filosóficas hubiera otra doctrina. Entonces ya esto es un argumento de peso. Entonces tenemos por este lado Aristóteles y por este lado la palabra de Dios en el Eclesiástico. Ahora bien, el mismo Santo Tomás va a responder. Miren qué interesante. ¿Y responde con qué? Con una carta de San Pablo a Timoteo, la segunda carta. Dice, toda escritura divina, estamos aquí, toda escritura divinamente inspirada sirve para enseñar, arguir, corregir, formar para la justicia. Ahora bien, la escritura divinamente inspirada no entra dentro del campo de las materias filosóficas, ya que éstas son el resultado de la razón humana solamente. Entonces aquí ya anotas una clave importantísima para el estudio de la doctrina. La doctrina no es solamente involucrar a la razón humana. Metámonos eso en la cabeza, porque si no nos metemos esto en la cabeza, vamos a quedar aquí con un estudio académico que no nos fortalece espiritualmente y nos puede llevar inclusive al ateísmo. Así de sencillo. Estudiar fríamente la teología y coger a Dios como un objeto de estudio me puede llevar a mí a perder la fe. ¿Claro hasta ahí? Bueno. Entonces, no es suficiente con estas materias filosóficas, es necesario que vayamos más allá de lo que la razón humana nos puede decir. De donde, continúa Santo Tomás, de donde se sigue que tiene sentido que, además de las materias filosóficas, haya otra ciencia divinamente inspirada. Entonces, matemática, geometría, astronomía. En la filosofía usted hable de ética, de todo lo que quiera, pero se queda corto. Además, para explicar el mundo se queda corto. O sea, llega un momento donde el científico tiene que recurrir a la fe para satisfacer su razón. Eso es muy interesante. Ahora, él mismo responde. Esto es muy interesante. Bueno, entonces ya, objeciones. Contra estas objeciones, ¿no? Porque aquí está respondiendo con San Pablo. Ahora él mismo responde porque da más argumentos. Oído. Entonces, en función de esto, él va a responder de una manera muy, muy profunda. Miren lo que dice. Para la razón humana fue necesario que, además de las materias filosóficas, cuyo campo analiza la razón humana, hubiera alguna ciencia cuyo criterio fuera la divina. Esto es muy interesante. Entonces aquí el criterio para esta nueva ciencia que está apareciendo en todo este problema que se pone Santo Tomás, ya es que es un criterio divino. Nosotros vamos a escuchar qué es lo que dice Dios al respecto de la creación, qué es lo que dice Dios al respecto del hombre y de su comportamiento. Y no es solamente qué dice el hombre sobre el comportamiento del hombre o qué dice el hombre sobre el cosmos. ¿Sí me entienden? Estamos yendo más allá, porque ahora estamos colocando en la discusión ¿a quién? A Dios, porque se involucra un criterio que es divino. Entonces miren que estamos encontrando una ciencia que es superior, que termina siendo una sombrilla amplia bajo la cual se van a refugiar todas las demás y se van a iluminar todas las demás ciencias. ¿Está bien? Hasta ahí. ¿Entendido o alguna pregunta? Si hay alguna pregunta, levantan la manito y yo les doy la palabra con mucho gusto. Cuéntenme. A ver, ¿quién dijo yo? Por aquí me dicen que muy claro. ¿Alguien más? Catalina, a ver, ¿quién más? A ver, yo quiero que pregunten algo.
Pero tiene que ser del tema, eso sí. No van a preguntar sobre la pericólisis trinitaria, todavía no hemos llegado allá, más adelante. A ver. Nadie, todo el mundo muy callado. Voy a preguntar yo. A ver, Claudia Andrea Noreña. Claudia Andrea Noreña. ¿No tienes preguntas? No, es que no te pregunte o que no tienes preguntas. Yo no. Ah, bueno, listo. A ver, Don Hugo Sorno. ¿Alguna pregunta? O si alguien tiene también algún aporte. Es que no crean pues que aquí el único que puedo hablar soy yo. No. Don Hugo, ¿algo para comentar de pronto? Es que me siento solo y abandonado si ustedes no hablan. A ver, ¿quién dijo yo? No, están muy tímidos. Bueno, les afectó el festivo. ¿Qué vamos a hacer? Voy a continuar. ¿Sí? Ah, bueno, listo. Bueno, me deja contento también, de alguna manera. Bueno, continúa entonces. Voy a presentar de nuevo la pantalla. Nos vamos al texto. A ver, ¿qué es que decir? Es decir, que la teología es lo que dice Dios. Sí, y imagínate, Catalina, que nosotros le estamos haciendo una entrevista a Dios. La doctrina termina siendo eso. Es una entrevista a Dios de cómo es que Él ve, en cuanto creador, Él cómo ve las cosas. Cómo ve la creación, cómo ve al hombre, cómo ve el comportamiento del hombre, porque eso termina siendo la moral, ¿cierto? Eso termina siendo todo lo que tiene que ver con la creación dentro de la teología. Es un conocer las cosas a través de Dios. Por eso es que ese insumo tan importante dentro de la teología es la fe. Porque si no hay fe, ¿yo cómo le voy a creer a ese, con E mayúscula, que me está hablando y que es Dios? Tiene que involucrarse ese Dios para tener una visión más amplia de las cosas. A ver, la pericólisis trinitaria, después vamos a ver eso. No, yo no sé si alcancemos a ver eso. Es la pericólisis trinitaria, es un asunto específico de la teología. Bueno, entonces, ¿por qué mucha gente que estudia la teología pierde la fe? Yo creo que es pregunta, ¿cierto? Me imagino que es pregunta. A ver, no sé si mucha, pero varias personas. Es pregunta, sí. Varias personas, porque yo creo que el problema lo apuntamos en el documento que estudiamos la otra vez. Yo no puedo separar las dos alas del pensamiento, como bien lo decía San Juan Pablo II en Fides et Ratio, fe y razón. Las dos alas del pensamiento, para que el pensamiento pueda volar. Perdón que yo estoy hablando, pero ya, ahora sí para que sea más. Entonces, las dos alas del pensamiento, fe y razón, son indispensables para que el hombre pueda adentrarse en la doctrina y fortalecer la fe. Son dos cosas que van de la mano. ¿Está bien? Entonces, si yo estoy entrando y profundizando en la doctrina, yo tengo que dejar que mi corazón empiece a amar más a Dios, porque es que es un proceso natural. Si yo voy conociendo, voy amando más, porque yo me encanto. Díganme si ustedes no se encantan leyendo aquí cuando este hombre, Santo Tomás de Aquino, me empieza a dar estos argumentos. O sea, esto parte de la luz del Espíritu Santo. O sea, él mismo comenzar negando lo que quiere demostrar para después contradecir esa negación y llegar a una afirmación objetiva. Eso es una cosa iluminada por el Espíritu Santo. Esto es gracias a que él supo armonizar la fe y la razón. Entonces, si yo no acompaño la doctrina, el estudio de la doctrina de la Iglesia con la oración, con la vida espiritual y con los sacramentos en medio de todas las dificultades que tenemos hoy en día, pues esa doctrina me va más bien amorteciendo la fe en el corazón. Y eso es, digamos que es un problema que se da especialmente cuando yo me desenvuelvo en el ambiente académico y yo empiezo a recibir glorias con respecto a mis conocimientos y no recibo glorias con respecto a mi comportamiento. Es muy peligroso, porque entonces por un lado va la doctrina,
o el conocimiento, y por el otro lado va el comportamiento, la praxis. Entonces son dos cosas que tienen que ir de la mano. Quien se ha introducido en el estudio de la doctrina y termina perdiendo la fe es porque no acompañó con el corazón aquello que estudiaba. Y uno debe de pedir al Espíritu Santo que lo llene de entusiasmo por lo que va conociendo de la iglesia, porque esto es una belleza, esto es una cosa maravillosa y esto está aquí para hacernos crecer a nosotros en la fe. ¿Está bien? Bueno, a ver qué otras preguntas hay aquí. Eso, como dice Lina, es como cuando uno se enamora, ¿sí? Que no es, en este caso, obviamente no es un amor humano, supera lo que es el amor humano, porque es que en el amor humano hay que considerar también las debilidades del otro. Aquí no, aquí son solo maravillas, yo me encanto y me encanto. Y sucede lo contrario de cuando yo tengo hambre. Yo tengo hambre, me siento en una mesa, me pueden dar un banquete espectacular, listo, yo empiezo a comer esto aquí, esto allá, me alimento, muy rico el banquete. Entonces esos banquetes bueno, que eran unas verdaderas bacanales romanas que hasta lenguas de colibrí colocaban, y no sé cuántos colibríes mataban para poner ahí la lengua, y es que era un pasaboca delicioso pues en medio de esas bacanales de los romanos. Pero bueno, yo voy comiendo aquí, allá, pues obvio, si yo tenía hambre, apetito, pues logro satisfacer el apetito. Con Dios es diferente. Cada vez que yo voy conociendo y alimentándome más con la doctrina, yo tengo más hambre de Dios. Porque como mi conocimiento no puede llegar y quedar saturado de Dios, voy a querer más y más y más. ¿Y dónde voy a lograr satisfacerme plenamente de ese conocimiento? Cuando llegue a la vida eterna. Por eso entonces es que el conocimiento de la doctrina me